Bienvenidos a Conversaciones de Fe. En esta ocasión tenemos una invitada especial, la pastora Andra Lee Rivera, que viene desde Tulsa, Oklahoma, y va a estar con nosotros compartiendo esta semana, y quisimos aprovechar a tener este tiempo de conversaciones de fe con ella. Ella ha preparado un tema que es legado de fe, un tema súper importante que tenemos que tener al día para poderlo transmitir de generación en generación en generación. Así es que pues te damos la bienvenida, pastora. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí en la Ciudad de México con ustedes compartiendo la palabra. Qué bueno, pues estamos aquí listos para, yo sé que el Espíritu Santo te ha estado hablando acerca de este legado. Y hemos tenido oportunidad de platicar informalmente acerca de los hijos, acerca de las generaciones que estamos viviendo, los tiempos tan difíciles que están teniendo estas generaciones dentro de la familia, en sus trabajos, en sus escuelas, en su vida espiritual inclusive. Estamos viendo una oposición tremenda alrededor de todas las familias. Sabemos que uno de los puntos del enemigo es la familia. Entonces, esta plática del legado, platícanos un poquito, ¿cómo vino a tu corazón? Bueno, la manera de que vino a mi corazón fue basado en mi propio testimonio. Yo estaba con Cristo, no estaba caminando con Él, pero cuando yo llegué, yo me prometí, y yo le prometí al Señor que yo iba a crear hijos y generaciones que iban a ser rendidas a Él. Entonces, una de las cosas que fueron muy importantes de ver es que en la palabra dice en el Salmo 115 dice que bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Wow. Pequeños y grandes. Eso es impactante porque no solamente nosotros como adultos podemos ser bendecidos, pero también niños, bebés, adultos, jóvenes, generaciones y generaciones. Y es algo que Dios está en el corazón de Él, la familia está en el corazón Siempre, de Él. Es sí. muy importante y quiere que tengamos sus enseñanzas, su personalidad, cómo es Él, no solamente para nosotros mismos, pero para nuestras familias, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Es muy importante. Para Dios siempre ha sido importante la familia. De hecho, fue una de las razones, ¿verdad?, por las cuales Él nos creó, porque Él quería tener una familia a quien amar, a quien derramar de su perfecto amor. Sabemos que Dios es amor, es la esencia de su ser, es el amor. Sí. Y hay tanto amor en Él que dijo, voy a crear, voy a hacer una creación para poderles brindar mi amor. Y eso mismo lo traemos en ese ADN. Cuando la Biblia dice que nosotros somos hechos a la imagen de Dios, es porque tenemos ese ADN, ¿no es cierto? Y dentro de ese ADN tenemos la capacidad de amar, la necesidad de amar y de seguir procurando las generaciones en estas enseñanzas. Amén. Y es algo, pastora, que un tema muy importante de tocar, porque nosotros somos, en el Nuevo Testamento dice en Efesios que nosotros somos hechura en Cristo Jesús para hacer buenas obras por Él. ¿Y cuáles son esas buenas obras? No solamente nosotros, pero nuestras generaciones venideras. Wow. Amén. Y lo vemos también mucho en las familias judías, ¿no es cierto? Cómo se bendicen de generación en generación. Siempre hay una bendición, ¿verdad?, que ellos están haciendo, y para ellos es muy importante. Eso sí es verdad, muy importante. Y es interesante porque esas creencias judías
han sido transferidas también en el cristianismo, aunque hay gente que no lo ve, pero cuando tú ves la palabra, tú lo ves, hay mucho de esa conexión a través no solamente del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también. Te voy a decir un ejemplo, un testimonio que me pasó hace muchos años cuando mi hija Rachel había nacido, hablando del legado. Estábamos en la iglesia, mi esposo y yo, y da la casualidad que Rachel tenía, creo que 4 o 5 meses, algo así, y lo teníamos en el portabebé y estábamos en la iglesia. Y detrás de nosotros estaba un señor y su esposa, y estaba llorando y llorando y llorando. Y dijo, ¿puedo tomar a su bebé? Y mi esposo y yo le dijimos sí, porque se sentía la presencia de Dios tan fuerte. Y fue cuando el Señor le dijo a ella, esta niña va a ser usada para las naciones del mundo. Wow. Increíble. Wow. Para nosotros lo recibimos con gozo. Fue algo que no tenía palabras en cómo entender eso. Entonces, una de las cosas que es importante es tomar en cuenta que nunca dejar las profecías a un lado, pero tratar de regarlas con la palabra y regarlas con Él mismo, con la presencia de Dios. Y no solamente en ese proceso de arraigarlas así, regarlas con la palabra, porque la palabra es agua para una persona, porque la palabra dice que nunca, mientras estás con la palabra, nunca estarás con sed, sediento, siempre vas a estar lleno. Y eso es una gran conexión que tiene que ver con el legado, porque no solamente tú te llenas, pero tú llenas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y volviendo a Rachel, ¿qué pasó con Rachel? Rachel, ahora ya que es adulta, en ese proceso de crecimiento no solamente natural, pero espiritual, madurando espiritualmente, declarándole la palabra sobre ella, enseñándole, como dice la palabra, enseñando a nuestros hijos cuando se levantan y cuando duermen. Así es. Es muy importante. Sí, entonces, una de las cosas ahora, ya que es adulta, ahora está ayudando, está sirviéndole a Dios, está en grupo de alabanza y bueno, ustedes van a tener la bendición de tenerla por un mes aquí para que ella entrene más y más y estar entre la cultura latinoamericana. Qué bendición. Y bueno, sabemos que eso no es un camino fácil. No. Me imagino que en el testimonio que nos compartes de Rachel, tuvo que haber pasado por una adolescencia, tuvo que haber pasado por una preadolescencia. Sí. Tuvo que haber pasado por momentos en donde tal vez la influencia del mundo, ¿verdad?, estuvo fuerte. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo venció esas oposiciones? Padres, unas cosas que yo les tengo que decir que es de gran urgencia. Pongan a sus hijos en la iglesia, estén cimentados en la iglesia. El que está cimentado en la iglesia siempre prospera porque estás en la unción corporativa con otros creyentes que creen como nosotros y que tenemos la misma meta de tener hijos que estén entregados a Cristo Jesús y que estén en victoria. Y eso es muy importante, muy, muy importante, en tenerlos en la palabra, devocionales en la casa. Eso es muy importante, tener devocional 15, 20 minutos en la mañana, algo que sea práctico, pero el proceso es que el Espíritu Santo está cuando 2 o 3 o 4 personas están presentes. Y cuando está padre, madre o madre sola o padre solo, Cristo está allí con sus hijos.
Amén. A veces pensamos, si papá no nos llama a hacer oración, pues no vamos. Claro que papá es la cabeza, la Biblia dice que él es el rey y sacerdote, pero por cualquier razón, si papá no puede estar, yo creo que es muy importante que mamá y los hijos lo hagan de cualquier manera. Exacto. No podemos vivir en estos tiempos difíciles sin la oración. Amén. Es muy importante tener esa presencia y practicar esa presencia, experimentarla en casa. ¿Por qué? Porque cuando uno la experimenta en casa, nadie les puede decepcionar o, como te Claro. digo, engañarlos por esa misma razón, porque están cimentados en la palabra. Cimentados en la palabra. Por eso en Isaías 54 dice: tus hijos serán enseñados y disfrutarán gran paz. ¿Qué quiere decir con eso? Que mientras más le enseña la palabra mixta con fe, porque no es palabra algo que vamos a leer ya, punto y se acabó y ya. No, porque la palabra nunca regresa vacía. Y cuando nunca regresa vacía, ¿qué pasa? Tarde o temprano va a crear fruto en las vidas de nuestros hijos. Amén. Y pareciera muchas veces que no están escuchando, que no están poniendo atención, pero su espíritu está recibiendo. Amén. Estamos orando y pareciera que a lo mejor no participan tanto, pero están recibiendo. Y todo eso es una semilla, ¿cierto? Sí. Que se guarda en su espíritu y que va a dar fruto un día. Sí. Tal vez en un tiempo difícil, en una situación de angustia, ellos van a recordar lo que papá y mamá oraban. Amén. Amén. Y es verdad, pastora, una de las cosas que es importante es que nosotros como padres somos los ministros de la casa. Wow. Somos los ministros de nuestro hogar. Ellos están observándonos cómo manejamos ciertas situaciones, si estamos en pruebas, si hay escasez en la casa, cómo manejamos la palabra, cómo recibimos la palabra y cómo tratamos de trabajar la palabra, porque la palabra, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Claro. O sea que nosotros tenemos el entrenamiento no solamente en la iglesia, pero en casa también, y son al lado uno al otro, en equipo. Amén. Qué importante el ejemplo, ¿verdad? A veces ni siquiera es tan necesario hablar, sino actuar. Amén. Porque yo he visto, por ejemplo, los adolescentes, están en esa edad, ¿sabes? ¿No? Sí. En donde yo creo que todos se cuestionan y todos juzgan y están oyendo y están viendo a ver dónde alguien se equivoca y ¿no? Entonces yo he escuchado muchos adolescentes que dicen, es que habla, pero hace otra cosa. Wow. Sí. Y entiendo totalmente eso, porque no creas, nosotros no somos los perfectos 100%. Nadie somos perfectos. Nosotros estamos caminando nuestra fe como los otros padres, ¿me entiendes? Pero las pruebas son diferentes, varían diferentes uno al otro, pero estamos acudiendo a la misma fuente, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros siempre reconociendo que hagamos decisiones basadas en el Espíritu Santo. Y eso es algo que nuestros hijos tienen que ver cuando hagamos decisiones. Así es. Ejemplo, nuestros hijos tenían que tomar decisiones a dónde van a la universidad, qué educación van a tener, cuál es el plan de sus vidas. Todo eso está, a lo mejor no dice la Biblia, mira, tienes que en el versículo fulano de tal, ahí es donde te dice que tienes que ser médico. No. Eso es algo que nuestros hijos tienen que descubrir por ellos mismos. Así es. Y es nuestro trabajo de nosotros enseñarles y modelar cómo ir al Altísimo, cómo orar, cómo orar en el Espíritu, porque en el Espíritu, cuando uno ora en lenguas, eso es una herramienta
que es poderosísima cuando Poderosa. está mixta Poderosa. con fe. Poderosa, y me atrevo a decir que hay mucha oposición en cuanto a orar en el Espíritu, y la verdad es que tenemos algunos programas que hablan de eso, pero sabemos la oposición que hay de parte del enemigo, Sí. que no quiere que estemos orando en lenguas porque sabe el impacto que puede tener en el mundo espiritual. Amén. Porque la Biblia dice que cuando oras en lenguas, en el Espíritu, a veces ni siquiera sabes qué es lo que estás orando, pero vas a orar lo que el Espíritu Santo te está llevando a orar. Sí. No siempre sabemos qué orar. No siempre sabemos cuál es la situación que alguien puede estar viviendo. En este caso, nuestros hijos. Puede haber una relación de confianza, pero puede que ni ellos mismos sepan qué es lo que necesitan orar. Es verdad. Entonces ahí es donde tenemos que romper con esa situación de, no, las lenguas no son para ahorita. Hay mucha doctrina enseñada, hay muchas corrientes que enseñan eso, pero cuando nos vamos a la Biblia, habla de que orar en el Espíritu continúa, nunca fue cancelado. Ellos toman un versículo por ahí que puede decir, y estas cosas van a cesar, pero se está refiriendo al fin de los tiempos, a cuando el tiempo ya terminó, a cuando ya vino Jesús por su iglesia, no al tiempo de la iglesia. Orar en el Espíritu es para la iglesia. Amén. Es el don que Dios es ese regalo que Dios nos dejó cuando dijo, yo me voy, pero yo les dejo a alguien, yo les dejo al consolador, yo les dejo al abogado, yo les dejo al consejero. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el idioma del Espíritu Santo? Lenguas. Amén. 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 Entonces, orar en el Espíritu en familia es tan poderoso que el diablo no quiere que lo hagamos. No, no quiere que lo hagamos. Es más, una de las cosas que ha pasado mientras estábamos con nuestros hijos en casa era que nosotros orábamos en lenguas. ¿Y qué pasaba? El Señor nos da una palabra o una interpretación, sea a través de uno de los chicos mismos, que sus hijos pueden ser usados. Ellos pueden ser usados cuando le ceden su corazón y su espíritu a Dios, al Señor Jesucristo, y a través del Espíritu Santo, el Señor los utiliza. Claro que sí. Amén. Claro. Y eso ha sido algo que fue vital para el éxito de nuestros hijos. Amén. Wow, porque recibes directamente la información de parte del Espíritu. Y bueno, yo conozco a tu esposo, el pastor Oscar, a cual amamos con todo el corazón. La verdad es que es una persona que nos ha enseñado mucho, que yo creo que es una conexión divina que el Señor ha hecho. Tenemos una amistad muy linda con ustedes, Pastor Yves, mi esposo y yo, con ustedes dos. ¿Y cuántas veces nos hemos reunido Sí. como pareja, como matrimonio, a orar? Amén. Y orar en el Espíritu, y el Señor nos da una palabra Amén. a través de cualquiera de los cuatro, ¿verdad? Para orar por los hijos, a orar por las circunstancias, a orar por las situaciones. Y hemos visto la respuesta de Dios ahí cada vez que tenemos estas maravillosas sesiones de oración. Exacto, así exactamente es. O sea que lo que nosotros vemos cuando nosotros oramos juntos es el patrón que tú puedes ver con tus hijos también. Claro. Y o sea, no es 100% todo el tiempo, o sea, ¿me explico? Porque hay veces que el Señor quiere que nosotros nos quedemos en la palabra y leemos la palabra todos juntos, un capítulo. Y cuando ya los niños estén ya más grandecitos pueden empezar a leer. O sea, todo eso son pedacitos aquí, pedacitos aquí, pedacitos aquí, que todo junto crea una explosión
una explosión para que ellos puedan ser victoriosos en el mundo, porque Gloria a Dios. sí, una cosa que una amiga mía, que yo la quiero mucho, ya está en el cielo, ella nunca tuvo hijos, pero eso fue el consejo que nos dijo: tú no estás criando tus hijos para ti misma, pero para el mundo. Y eso se me quedó mucho en mi mente, que yo estoy creando mis hijos para el mundo, para que hagan impacto en el mundo y impactar con Cristo Jesús. Amén. Qué importante tener esos momentos de calidad para poder enseñar este concepto extraordinario de preparar hijos para vencer el mundo y para bendecir al mundo. Amén. A través de la palabra de Dios. Así wow. es. Pues estamos solo empezando y creo que hemos tocado algunos puntos muy importantes. Vamos a continuar en otros programas y recuerda siempre síguenos en las redes sociales y recuerda, siempre es victoria.